El Conquistador FM presenta Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Programa de conversación misceláneo con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes de 15 a 16 horas por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Muy bien, bienvenidos a este nuevo programa de Señal UCT, un espacio de conversación de la Universidad Católica de Temuco. Hoy programa número 19. Voy a saludar a mi compañero y también darle la bienvenida. ¿Qué tal, Francisco Javier Sepúlveda? ¿Cómo estás, Gloria? Qué gusto estar de vuelta y en un soleado día primaveral acá en la región de la Araucanía. Muy contento. Así es, la ciudad te está recibiendo bien. Sí. ¿Qué tal estuvo ese viaje? Muy bien, un viaje de mucho aprendizaje, de muchas buenas experiencias. Estoy haciendo un posgrado fuera, así es que fue una semana muy positiva y de muchas buenas experiencias. Excelente. Bueno, un gusto tenerte nuevamente aquí en la co-conducción de este programa Señal UCT. Francisco Javier Sepúlveda, director de Comunicación y Marketing de la UCT. Bueno, hoy tendremos un programa muy interesante. Vamos a tomar la posta en este análisis que se está haciendo a nivel ciudadano, ¿cierto? Ajá. En muchos sectores, sobre este acuerdo por una nueva constitución. Y por eso voy a saludar a nuestro invitado de hoy, Juan Pablo Beca, abogado, magíster en Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Temuco. Juan Pablo, bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Qué gusto que hayas podido acompañarnos, Juan Pablo. Teníamos muchas ganas de que estuvieras con nosotros porque sabemos que manejas mucha información respecto a lo que está ocurriendo hoy día en la Constitución Nacional y más que eso, puedes darnos una mirada crítica y con conocimiento de causa respecto a los distintos mecanismos que hoy día están en boga de todos, pero que no todos saben explicar. Están ocurriendo muchos fenómenos que tienen que ver con las demandas sociales, pero también con ciertas decisiones políticas en el marco de la ley y de las nuevas normativas que podrían surgir al respecto. Entonces, muy interesante lo que tú nos puedes contar. Sabemos que has participado de algunos encuentros masivos y ha destacado, Juan Pablo, ha sido tema, trending topic, respecto a cómo él ha podido bajar muchas temáticas que no necesariamente son fáciles de digerir, pero cuando son bien explicadas, cuando hay conocimiento de causa, llegamos a esto. Y es lo que necesitamos, porque no para todos es fácil este proceso que se inicia y que va a ser largo. Esto recién comienza, ¿no, Juan Pablo? Así es, el proceso es bastante largo. Bueno, recién en la semana pasada hay un acuerdo que se firmó en el Congreso Nacional, que yo valoro mucho y creo que es muy bueno para el país, pero ese acuerdo es simplemente una declaración de buenas intenciones, una hoja de ruta, pero ahora está todo el proceso para concretarlos. El acuerdo firmado por los presidentes de los partidos jurídicamente no significa nada, eso tendrá que traducirse en proyectos de ley, en reforma constitucional que permitan este plebiscito y esta convención que se ha anunciado. Esta convención que se ha anunciado no es nueva en el mundo, esto ha ocurrido en otros países, ¿no es cierto, Juan Pablo? Y Chile probablemente mirará experiencias en otros lugares del mundo, me imagino. Creo que en Colombia hace unos 30 años ocurrió una reforma constitucional muy importante con una amplia participación de la ciudadanía, ¿no? Así es, mira, interesante el caso colombiano, bueno, no hace 30 años, un poco menos, hace unos 10 años aproximadamente, no recuerdo la fecha exacta, pero es un proceso bien interesante porque surge por presión ciudadana que se concretó en lo que llamaron los colombianos la séptima papeleta, séptima papeleta porque se votaban por 6 cosas, diputados, senadores, etcétera, por 6 votos, y hubo una campaña de un grupo de estudiantes, ayudados por sus profesores, para introducir una séptima papeleta que implicaba, si se aprobaba eso, un cambio constitucional. Entonces metían literalmente una hoja en la urna de votos diciendo que querían una asamblea constituyente. Ajá. Y eso finalmente, no tenía ningún valor legal, pero fue tomado como un hecho político por el presidente de la República, dictó un decreto que la Corte Constitucional avaló, que era perfectamente constitucional. Eso permitió abrir el proceso de una asamblea constituyente. Ahora, es interesante el caso porque es un fenómeno que yo no me he logrado explicar, que en Chile la asamblea constituyente se identifica con izquierda, entonces ha habido mucho temor de que la derecha no quería asamblea constituyente, pero Colombia ha sido tradicionalmente un país de derecha. Si uno mira todas las elecciones en los últimos, 40, 50 años lo ha ganado la derecha y así todo hubo una asamblea constituyente y muy bien hecha. Y
hoy día se habló, el acuerdo no habla directamente o literalmente de asamblea constituyente, sino de comisión constituyente, ¿puede ser? Claro, el acuerdo habla de convención constituyente. Convención constituyente. Y establece dos modalidades. Ajá. Convención constituyente mixta o convención constituyente propiamente tal, que implica que es el 100% de los elegidos. Y eso va a ser sometido a plebiscito en abril. Primero, si es que se quiere una nueva constitución. Exacto, el plebiscito son dos preguntas. Primero, si usted quiere o no quiere una nueva constitución. Las opciones son apruebo y rechazo. Eso es importante aclararlo porque he estado viendo muchas imágenes de sí o no, que están usando el arco iris del 88. No, la pregunta no es sí o no, es apruebo o rechazo. Yeah. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿bajo qué modalidad, si es que llega a ganar la opción apruebo, bajo qué modalidad se va a preparar esta nueva constitución? Y ahí surgen estas dos modalidades, la convención mixta o la convención constituyente propiamente tal. Y en líneas generales. Sí, no, quería consultar. ¿Se va a dar la opción de que quien elija rechazo pueda también elegir en la segunda pregunta qué responder? Sí, evidente. No está claro todavía porque falta una ley que va a regular esto, si va a ser una o dos papeletas. En el caso de que fuesen dos papeletas, va a ser incluso imposible saber si alguien votó rechazo porque está votando, ¿no? Si es una sola papeleta, bueno, vamos a saber, pero va a tener una información estadística, políticamente interesante de analizar, pero jurídicamente no es relevante. Quien vote rechazo igual puede elegir el mecanismo. Es interesante. Y en líneas generales, Juan Pablo, ¿en qué consiste cada una de las alternativas que se plantean en este acuerdo que han firmado todos los partidos respecto a que sea mixta o que sea... ¿Cómo era el otro término? Convención constituyente. Convención constituyente. Mira, lo importante es lo que tienen en común. No es lo mismo que lo integra, ya voy a explicar quiénes lo integra, pero lo que tienen en común es que es un grupo de personas que va a tener por función elaborar una constitución en un plazo fijo, que son 9 meses, prorrogable por otros 3. Yo me atrevería incluso a apostar que lo van a prorrogar, así que pensemos en un año, cuya función va a ser escribir una constitución. Escrita la constitución, ese grupo se disuelve. Yeah. Ahora, la diferencia está en quiénes lo integran. Una opción es que lo integren el 100% de personas elegidas, y la otra opción es que ese grupo está integrado en la mitad por personas elegidas y la otra mitad por parlamentarios que van a ser designados por los mismos parlamentarios, es decir, los diputados y senadores designarían a la mitad. Yeah. ¿Quién elige a estas personas? Todos los ciudadanos con derecho a sufragio. O sea que habría un nuevo plebiscito, una nueva elección, jornada de elección, de votación. Una nueva elección, y es bien importante que esa nueva elección sería en octubre, que coincide con las elecciones municipales y en esta oportunidad por primera vez elección también de gobernadores provinciales, regionales. ¿No? Entonces eso es importante porque se evita así un fenómeno que se ha llamado el cansancio del cuerpo electoral. Cuando hay muchas votaciones, sube la abstención. Y en este proceso es muy importante que participe la mayor cantidad de gente posible, entonces por eso se eligió la misma fecha. Pero en eso participan todas las personas con derecho a sufragio. Ahora, esto se va postergando mucho en el tiempo. Primero el plebiscito en abril y luego elegir a los convencionistas constituyentes, no sé qué nombre se le dará, en octubre. Es bastante el lapso de tiempo. Sí, es largo, pero la verdad es que la democracia toma sus tiempos. O sea, para hacer un proceso democrático se requiere hacerlo con tiempo. Primero por una cuestión práctica. Si se acuerdan el plebiscito que estaban organizando los alcaldes, que iba a ser ahora la primera, la primera semana de diciembre, que ya no va porque se acordó este otro plebiscito, tenía una serie de dificultades prácticas. Ya se estaba viendo cómo iban a hacer para que voten todas las personas, porque no se alcanza en tan poco tiempo a revisar el padrón electoral. Hay un proceso que maneja el CERVEL que es lento, ¿no? Y la salida era que votaran entonces las personas mayores de 20 años que estaban en el padrón antiguo, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, eso requiere tiempo para organizarse bien, pero también requerimos tiempo para informar a la ciudadanía, para que haya campañas. En una democracia el voto es informado. En 2 semanas, 3 semanas no se alcanza a informar bien. Por eso que es importante que el proceso sea largo, aunque yo entiendo en sentido de urgencia, la gente está en la calle, tiene soluciones hoy día, pero la democracia requiere su tiempo y hay que respetarlo. Esta asamblea constituyente, ¿cuál es el número de personas? Porque se habla de, independiente de cómo se forme, como decías tú,
¿cuántas personas integran en general, en promedio, o eso lo define cada país, etcétera? Mira, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que tiene un estudio bien interesante publicado en 2015, que analizaron más de 90 casos entre el año 1945 y el 2015 precisamente, ellos sacaron un cálculo. Las asambleas constituyentes, o como se llamen, más o menos es un integrante por cada 250.000 habitantes, ¿no? Eso, si lo aplicamos a Chile, daría alrededor de 80. Perfecto. ¿No? Ahora, por lo que se puede colegir del acuerdo, yo creo que están pensando en un órgano más grande, porque hablan de una elección similar a los diputados, ¿no? Son 155 diputados. Sí, eso puede ser un tamaño, a mi juicio, razonable, porque con una asamblea o convención más pequeña es difícil dar cabida a toda la heterogeneidad que existe en nuestro país. Dar representatividad, que hoy día es una de las demandas que todos los grupos, las minorías sociales, no tan minorías tampoco, han hecho ver o valer respecto a este tema, que quieren sentirse representados, y ahí es donde también entra un problema contingente que tiene que ver hasta qué punto la representatividad de los partidos hoy día refleja el interés de la ciudadanía, que creo que se han visto en jaque también todos los partidos políticos, ¿no? Efectivamente, y va a ser bien importante qué cabida se les da a los independientes para participar en este proceso. O sea, hoy día los independientes pueden participar en los procesos electorales, requieren juntar un número de firmas, que es el 0,5% de los que votaron en la última elección de diputados, sea en el distrito o en la circunscripción en el caso de candidaturas independientes senadores, o del país en el caso de candidatura independiente presidente. Entonces pueden inscribirse, pueden participar. Pero si miramos la realidad, en el Congreso Nacional hay un solo diputado independiente, que es de esta región. Pero él era diputado en ejercicio, entonces también corría con algo de ventaja. Es importante tenerlo en cuenta. Entonces se ha estado hablando mucho estos días de cómo integrar a los independientes. Evidentemente tendrá que crearse algún sistema más flexible que favorezca la participación de independientes. Y asegurar también la demanda que ha surgido en algunas columnas de opinión, o a partir de la opinión de algunos escritores, de algunos políticos, tiene que ver con la representatividad de los pueblos originarios también. Así es, habrá que ver ahí también cómo se concreta en el acuerdo. Hay dos cosas que destacan respecto de representatividad en temas de género y en temas de pueblos indígenas. Entonces habrá que ver ahí, existe hoy día una ley de cuotas para el tema de género, no es tan eficiente, pero existe. En tema de los pueblos originarios no hay, entonces esos dos temas tendrán que revisarse. Pero además de eso, hay que estar atento también, porque la diversidad de género, la diversidad étnica es clave, pero hay otras diversidades que tienen que recogerse también, en términos etarios, de representación de las regiones, etcétera. Estamos hablando del proceso para la nueva Constitución en Señal UCT. Nos pueden escuchar y ver también a través de Facebook en CQ Temuco. Antes de ir a la música, Francisco, recordar también las redes de la UCT. Claro, estamos también en nuestro canal de YouTube con todos los programas anteriores, que es YouTube /canal UC Temuco, también en Twitter, en UC-Temuco, en Facebook, canal UC Temuco, y en Instagram también estamos con @UC Temuco. Seguimos en Señal UCT en este programa número 19 y continuamos conversando con Francisco Javier Sepúlveda y también con Juan Pablo Beca. Estamos hoy analizando un poco este proceso para la nueva Constitución en Chile. Ajá. Y bueno, hay muchas preguntas que tenemos para hacerle a Juan Pablo, ¿cierto, sí, Francisco? Así es. Bueno, este acuerdo por la paz social y la nueva Constitución habla, como tú decías, de una convención constituyente, y hay algunas figuras políticas, figuras sociales de todo tipo, que no sienten que han sido representados porque no es una asamblea constituyente. Y quisiéramos saber, lo comentábamos con Gloria fuera del aire, ¿esto obedece más a un tema semántico, a un tema de forma? ¿Cambia el fondo del asunto, Juan Pablo? Mira, yo estimo que es exactamente lo mismo, que es un tema simplemente semántico. Yo soy abogado, en derecho decimos que las cosas son lo que son y no lo que se dicen ser. O sea, si tú celebras un contrato, por ejemplo, que le llamas contrato de compraventa, pero tú facilitas un inmueble para que alguien viva ahí durante un tiempo y te paga una renta y tú lo puedes sacar después de un mes, bueno, eso es un arrendamiento, no importa cómo lo llame. Yo creo que aquí pasa lo mismo. Esto es una asamblea constituyente, no importa cómo se llame. Y en el mundo se ha usado distinta terminología. Hay países que le llaman convenciones, asambleas. Eso no es lo relevante. Lo relevante es que es un grupo de personas 100% elegido, cuya única función es hacer la Constitución. Y eso es una asamblea constituyente. De hecho, el movimiento Marca tu Voto, que levantó el tema de la asamblea constituyente hace algunos años,
ha dicho públicamente que es exactamente lo mismo y han llamado a votar por esa opción. Y con el correr de los días, al principio me recuerdo el primer día que surge este acuerdo por la paz social y la nueva constitución, había muchas voces más disidentes respecto a qué era esta convención, distinta a la asamblea, pero cada día que va pasando, al parecer hay más claridad respecto a lo que tú comentas, que es básicamente lo mismo, ¿no? Así es, yo creo que es lo mismo. Ese día hubo dos temas que parecieron como mitos. Uno, la asamblea no es convención, no es lo mismo, yo creo que es lo mismo. Y otro mito que es bueno aclarar, el tema que se ha mencionado de la cocina, que esto se negoció de espalda a la ciudadanía. Bueno, se negoció en la sede del Congreso Nacional, con puerta abierta, estaba la prensa, entonces no se puede decir que fue un acuerdo absolutamente ilegal y legítimo. Está dentro de la legalidad y dentro del funcionamiento democrático normal. Otro tema que parece que la mayoría de la población ha recibido con gusto esta noticia. De hecho, al otro día del anuncio, ya la página del CERVEL se cayó porque había muchísima gente queriendo cambiar su domicilio para poder ir a votar. Así es, eso yo lo encuentro muy positivo, o sea, la gente está motivada para participar. Y ahora hay un tema, con el tema del derecho a voto. Nosotros tenemos derecho a voto, ser ciudadano mayor de 18 años, no tener una condena, ¿no es cierto, sí. Juan Pablo? Pero el voto la inscripción es obligatoria y el voto es voluntario. No, hoy día la inscripción es automática. Automática. O sea, cualquier persona mayor de 18 años automáticamente queda inscrita en el registro, y a los que están por cumplir la edad les llega una carta a la casa diciendo usted está inscrito con tal número, por lo tanto cuando haya elecciones, atento dónde va a tener que votar. Ajá. Pero el voto es voluntario. Y eso ha generado una serie tal vez de cuestionamientos hoy día, ¿no? Efectivamente. Yo siempre he defendido el voto obligatorio. ¿Por qué obligatorio? Creo que el voto es un mínimo deber cívico. Si uno está en un determinado país, tiene que cumplir ciertas obligaciones. Una obligación mínima es participar de las decisiones. Ahora, el acuerdo habla del voto obligatorio, pero para el plebiscito ratificatorio, no para el plebiscito de entrada. Eso no lo cierra, porque como esto hay una comisión técnica que tendrá que dictacionar, o sea, todavía puede establecerse el voto obligatorio, y por lo que uno observa en las discusiones, parece que va para allá. Hoy día ha sido cuestionado el tema del voto voluntario porque ha habido también experiencias en muchos otros países donde, como en Chile, no ha funcionado, porque finalmente lo que genera es no representatividad a la hora de las elecciones, ¿no? Efectivamente, el voto voluntario resta representatividad y además también está demostrado que favorece a los sectores más conservadores. Siempre cuando hay voto voluntario, los sectores más conservadores son los que se ven favorecidos en términos electorales. Es interesante ese fenómeno, ¿no? Sin duda. Otra de las preguntas, quienes participen de la convención mixta o constitucional, ¿van a tener luego algún tipo de restricción? Sí, ese es un buen tema. El acuerdo menciona un año en lo cual no pueden postular a cargos de elección popular. ¿Es suficiente un año? Yo creo que es poco. Habría preferido 2 años, en algunos países son hasta 5, que puede ser exagerado. 2 años me parecería a mí razonable, pero en esto hay un dicho, es lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, claro, de algún se pone muy exquisito y dice, no que sea tanto, lo mismo con el tema del quórum, 3/5, 2/3. Bueno, si eso permitió llegar al acuerdo, eso es lo esencial. ¿No? O sea, lo importante es que sí hay una restricción, o sea, no se puede pasar automáticamente de la convención constituyente a diputado, alcalde o senador porque hay un conflicto de interés. Y que finalmente es muy... Es perfectamente posible que eso pase porque estas personas que sean elegidos necesariamente van a tener una exposición que probablemente pocas veces en su vida van a tener. Seguramente va a haber personajes reconocidos ya por la sociedad, pero muchos otros desconocidos que se van a abrir paso políticamente y con una amplia difusión desde el punto de vista comunicacional van a tener una vitrina que nunca antes en la vida tuvieron. Y eso les abre, como mencionaba Juan Pablo al comienzo, el voto es informado, pero al tener este nivel de exposición también empiezas a correr con ventaja. Por eso es más fácil que aquellas personas que se reeligen en cargos populares tengan mucha más posibilidad de salir, porque ya han estado con presencia permanente, ¿no? Efectivamente, el plazo de un año tampoco fue un invento, porque el plazo de un año es lo que está actualmente en la Constitución para poder optar a cargos de elección popular, respecto de muchas otras funciones del Estado. Por ejemplo, los intendentes tienen que renunciar un año antes de la inscripción de la candidatura para la próxima candidatura que se viene
es de gobernador regional. Así es, tenemos Entonces, el caso acá en la región. Exactamente. Sí, el gobernador renunció hace un mes aproximadamente, justamente para poder ser candidato. Así es. Colega periodista. Claro. Cuando hablamos de constitución, mucho se habla, todos hablamos, pocos sabemos, yo no soy de los que saben, pocos saben en realidad respecto a ¿de qué estamos hablando cuando cambiamos la Constitución? ¿Por qué esta Carta Magna, como le dicen algunas personas, es tan trascendental en la vida de todos nosotros? Mira, hay mucha discusión de qué significa la palabra Constitución, pero tratando de simplificar, podemos hacer un símil con un organismo. Los cuerpos humanos o de animales están constituidos de cierta manera. Y de ahí viene la palabra Constitución, porque los países también están constituidos, ¿ya? Y la Constitución establece cómo ordenamos a la sociedad, cómo ordenamos al país. Entonces ahí, por ejemplo, nuestra Constitución dice que Chile tendrá un presidente que dura 4 años, que no es reelegido, que tiene un Congreso con tantos diputados, tantos senadores y todo lo demás, cómo funciona el Estado, sobre todo cómo se reparten los poderes, ¿no? Cómo se equilibra el poder entre el presidente y el Congreso, qué es lo que puede controlar el Tribunal Constitucional, qué puede controlar la Corte Suprema. Todo eso está regulado en la Constitución. Entonces es fundamental para el funcionamiento del país. Y están además los lineamientos básicos. La Constitución no resuelve todo. O sea, se ha dicho, por ejemplo, criticando a algunos, claro, esto no va a solucionar el problema de las pensiones. No lo va a solucionar, porque las pensiones no están reguladas en la Constitución. Pero la Constitución dice cómo se regula, entonces establece los quórums, establece los principios que deben respetarse. Está el principio de que se debe respetar la iniciativa privada, antes que la intervención estatal. Entonces, si eso se revisa, se abre la puerta para buscar soluciones distintas en todos los otros ámbitos. Por eso la importancia de este proceso. Tremendamente interesante el tema de conversación de hoy. Y vamos a hablar de la hoja en blanco. ¿Qué significa partir de cero? Mira, si recordamos la noche en que se estaba negociando este acuerdo, que nos tuvo por lo menos a los expertos ahí trasnochando porque querían saber qué es lo que ocurría, eso fue un punto que trancó el acuerdo en algún momento. Si iba a ser desde cero, que es la hoja en blanco, o tomando como base la Constitución del 80. Ahora, tomar como base la Constitución del 80, que es la Constitución vigente, hubiese importado que no es una nueva Constitución, sino que una reforma. Es decir, en lo que estamos de acuerdo lo cambiamos y en lo que no estamos de acuerdo sigue vigente. Eso finalmente se descartó, pero es curioso, el acuerdo tampoco habla de una hoja en blanco. El acuerdo lo deja abierto. Entonces, lo que dice el acuerdo es que la Convención va a fijar sus reglas para votar, ¿ya? Por 2/3 y que los 2/3 no los puede modificar. Ayer escuchaba a un constitucionalista que está en desacuerdo si la convención es soberana y podrá decir no votamos por 2/3, votamos por otra cosa. Creo que sí hay un marco que tiene que respetar. Pero por ese mismo quórum de los 2/3 podría decidir, por ejemplo, tomar de base la Constitución del 80 o la del 25 o la de otro país, da lo mismo. Pero la convención puede fijar una base, pero no la tiene de antemano. Entonces eso significa la hoja en blanco que la convención autónomamente dirá cuál es la base sobre la que va a trabajar. Ahora, si eso lo mezclamos con el tema del quórum, o sea, en lo que no nos ponemos de acuerdo, en lo que no haya 2/3, ¿qué es lo que queda? Bueno, en principio no queda nada, salvo que la convención acuerde una base, ¿verdad? Pero si no queda nada, eso queda abierto para, como conversábamos antes, el juego democrático. Así es. O sea, queda abierto para que la ley lo pueda regular. Es como el ejemplo que nos diste fuera también de micrófono, era muy bueno respecto a como este tablero de ajedrez, ¿no? Así es. Bueno, el ejemplo no es mío, es de Humberto Nogueira, un profesor constitucional. O sea, que la Constitución actual es como un tablero de ajedrez, pero en el que se han movido algunas piezas. Entonces, cuando llegan los jugadores y se sientan, el tablero no parte de cero, ya hay algunas movidas hechas. Y evidentemente hay una ventaja para uno de los dos jugadores. Claro. Entonces la idea es que este tablero comience con todas las piezas en su lugar. Así es. Para que todos empiecen a moverlas equitativamente. Conversábamos también respecto a la lógica que tiene, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos versus la Constitución actual que tiene Chile. Y en Estados Unidos es más bien como los 10 mandamientos. Es una normativa bien general y bien breve respecto a los lineamientos del país, ¿no? Efectivamente, la Constitución de Estados Unidos es muy básica, muy elemental. Y eso ha hecho que no se haya modificado nunca. La misma Constitución lleva más de 200 años, no se ha modificado nunca. Lo que conocemos como las enmiendas son cosas que se le han ido agregando, pero el texto original está intacto, ¿no? Y eso es porque precisamente es simplemente un esquema de cómo funcionar, cuántas personas tiene el Congreso, cómo votamos, lo que estábamos conversando hace un rato, ¿no? Y eso le da mucha estabilidad al sistema democrático para que pueda funcionar. Porque además
no sé, cuando tú ves la cultura norteamericana, ellos avalan mucho en algunos elementos de la Constitución. Por ejemplo, lo que está consagrado, estemos de acuerdo o no, en la Constitución es el uso de las armas como defensa, etcétera, o algo muy similar que les permite a ellos poder utilizar armas y que hoy día es muy cuestionado. Efectivamente, esa es una de las enmiendas, porque no estaba en el texto original, pero una de las cosas que se agregaron. Pero es interesante ver cómo el norteamericano medio maneja el tema constitucional. Exactamente. Me ocurrió una oportunidad llegando a Estados Unidos, en la revisión de pasaportes en la frontera. La típica pregunta: ¿de qué viene? ¿Qué es lo que hace? ¿Soy profesor universitario de qué? ¿Derecho constitucional? Y el policía me empezó a hablar del constitucional. Y empezó: ¿qué diferencia entre la Constitución de Estados Unidos y la chilena? Y tenía un manejo. Yo me imaginaba alguien que está en la frontera chilena tuviese manejo de la Constitución chilena. Eso es soñado. Soñado, claro, pero allá es algo normal. Efectivamente. Y versus, como para redondear, la Constitución chilena, que es mucho más detallada en eso, también lo que genera ciertas limitaciones en el marco de acción, ¿puede ser? Así es, claro, hay muchas cosas que están amarradas, por así decir, eso limita al legislador. Poníamos el tema de las pensiones como ejemplo, y hay muchas más. Entonces, con una constitución más breve que va a lo esencial, eso queda abierto para que el legislador pueda buscar las soluciones. Y haciendo un poco de historia en las constituciones de Chile, ¿en algún momento la constitución fue más breve, más sencilla, entre comillas? No, en Chile siempre se ha dado constituciones más extensas, que regulan muchas cosas, y eso es ¿por qué? Porque nunca hemos tenido un proceso como el que se está iniciando, en que sea efectivamente la ciudadanía que la construye, que sea una constitución dada en democracia. Yo he dicho varias veces, nosotros en Chile pasamos de la constitución de O'Higgins a la de Pinochet, es decir, con constituciones con nombre y apellido. ¿Y eso por qué? Porque hay un grupo que impone su punto de vista. Entonces, cuando lo impone, obviamente quiere regular la mayor cantidad de cosas posible. Lo que vamos a observar ahora es que nadie va a poder regular esa mayor cantidad de cosas posibles, sino que va a ser un acuerdo básico. ¿En qué estamos de acuerdo? Va a estar escrito en la Constitución. Lo que no estemos de acuerdo no va a estar. Entonces, no va a ser que alguien por un voto más nos imponga su mirada. Esta no va a ser una constitución de izquierda o derecha. Las anteriores han sido constituciones de izquierda o derecha. Y hoy día conversábamos al comienzo respecto a quienes podían participar de esta comisión o asamblea constituyente, ¿no? ¿Quiénes pueden participar en definitiva, Juan Pablo, para yo quiero postularme, por ejemplo, como un ciudadano común? Bueno, hay que ver ahí cómo se regula. Hay una comisión técnica que tendrá que trabajar y después eso se establece en una ley, pero lo más probable es que sean requisitos similares a los diputados. Y eso implica tener 21 años de edad, tener la enseñanza media completa y residencia en la región a la que pertenece el distrito que va a representar, además de tener derecho a sufragio. ¿Y eso después se va a hacer por elección? ¿Cómo? Por elección. No me lo imagino todavía por el volumen de personas que va a ocurrir. Es por elección, va a ser una elección muy parecida a los diputados, es decir, por las candidaturas declaran partidos políticos, independientes. Está por ver cómo se va a garantizar o a facilitar la participación de los independientes, pero tendrán que inscribirse y va a haber un sistema de listas, porque eso el acuerdo lo menciona, que es un sistema proporcional. El sistema proporcional significa que es por lista. Entonces va a ser muy parecido a la elección de diputados. O sea, en definitiva, si un particular, un ciudadano común, quiere él ser parte de esta asamblea constituyente, inscribirse como un asambleísta, va a tener que cumplir ciertos requisitos que por ahora no sabemos en detalle, claro, pero van a ser muy similares a inscribir una candidatura para diputado, por Exactamente. ejemplo. O sea, si es independiente va a tener que juntar algún número de firmas. Si es que se mantiene el mismo criterio, que me parece razonable, un 0,5% de los que votaron en la última elección. ¿En la región o en el distrito? En el distrito. Si votaron 50.000, tendría que ser 250. Eso es. Exactamente, claro. Entonces, juntado ese número de firmas, se inscribe y aparece en la papeleta. El tema complejo está en que hay unas desventajas respecto a los partidos que pueden ir en pacto. Entonces los partidos suman 2 o 3 partidos y con eso aumentan el caudal volumen de votos, y eso les facilita en el sistema de lista el tema del arrastre, porque la proporción significa que esta lista tiene tanto por ciento de los votos, va a tener tanto por ciento de los cargos elegidos. Desde tu mirada, desde tu opinión técnica también, ¿es representativo? Porque se vio en estas elecciones recién pasadas que hubo muchos candidatos que fueron arrastrados con votos
bien modestos, por decirlo de alguna manera, alguna votación que fueron bastante pequeñas y bastante poco representativas, pero ¿es aquí el modelo el representativo? Exactamente, o sea, el modelo proporcional lo que busca es que la representación no sea personal, sino que la representación sea por la lista. La lista puede estar constituida por un partido, por una alianza de partidos, pero uno dice, claro, proporcionalmente a esta lista le corresponden, qué sé yo, 3 cargos. Y dentro de esa lista vamos a ver los 3 primeros, y a lo mejor el tercero sale elegido con 1 o 2 votos, no hay ningún problema. Inclusive en otros países ni siquiera se vota por la persona, sino que solamente por la lista. Dice, la lista elige 3 cargos. ¿Cuáles son esos 3? Los 3 que pusieron primero y que los puso el partido que le inscribió. O sea, es la lista la que vale. Es la lista la que vale. Perfecto. ¿Y usted está de acuerdo con eso? ¿Seguir con eso? Sí. Lo que yo digo es que debe haber un sistema para que los independientes puedan también inscribir listas, ¿no? Solamente sumarse a la lista de los partidos, sino que abrir la posibilidad de listas de independientes, porque eso le dará igualdad en la posibilidad de participar. Porque sin mayor conocimiento pareciera que hoy día eso favorece claramente a los partidos y no así a los independientes. Claro. Independientes que en líneas generales, cual más, cual menos, hoy día demandan mayor participación porque las agrupaciones sociales se sienten cada vez menos representadas, lo conversamos al comienzo, por los partidos políticos, pero además porque van surgiendo también nuevas tendencias, nuevos intereses, nuevas agrupaciones que hace un año no existían. Las causas, la segmentación que está ocurriendo hoy día socialmente también demanda eso, pero tal vez no sé si será un fenómeno pasajero o esto va a permanecer. Bueno, habrá que ver, no soy abogado, no soy adivino, pero el tema de las organizaciones sociales, por ejemplo, hay algunos proyectos en el Congreso que se presentaron antes de que se firmara este acuerdo para poder abrir la posibilidad de plebiscito, y uno de esos proyectos dice que las organizaciones sociales podrán presentar candidaturas. A lo mejor va a ser así, ¿no? A lo mejor se abre también esa opción. Pero lo que es importante es que todos los integrantes van a ser elegidos. Las organizaciones sociales no van a poder designar a dedo a sus representantes. Los proponen y si la ciudadanía los apoya, serán elegidos, y si no los apoya, no. Perfecto. O sea, eso también va a hablar de una representatividad y de transversalidad en el proceso eleccionario, ¿no? Así es. Continuamos junto a ustedes en Señal UCT, este espacio de conversación de la Universidad Católica de Temuco. Hoy estamos hablando de este proceso de la nueva constitución de nuestro país. Y así como ahora estamos conversando al aire, hay muchísima gente en todo el país. No, yo creo que vamos a tener que evitar las pausas y la música para seguir conversando, porque esto da para mucho, este acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Y hay un tema muy importante que estábamos conversando con Gloria y Juan Pablo, que tiene que ver con los plebiscitos. Los plebiscitos de entrada y los plebiscitos de salida. De salida, básicamente, porque tienen que ver tiene más bien que ver con confirmar esto, ¿no? ¿En qué consisten estos plebiscitos, Juan Pablo? A ver, hay un plebiscito de entrada en abril. Ya dijimos, tiene 2 preguntas. Uno quiere o no quiere nueva constitución, apruebo o rechazo. Y segundo, ¿cuál es el mecanismo a lo que ya nos hemos referido, ¿no? Ese es el de entrada. Ese es el de entrada. Entonces, con ese plebiscito de entrada vamos a ver, bueno, si es que gana el rechazo, se acaba el proceso. Sería paradójico hoy día, ¿no? Sería paradójico, pero en derecho es que siempre estar abierto a todas las opciones. Luego nos va a decir cuál es el mecanismo. Una vez fijado el mecanismo, la convención, sea mixta o sea 100% elegida, comienza a trabajar. Terminado el trabajo de la comisión, de la convención, se le devuelve, por así decir, el tema a la ciudadanía. Si la ciudadanía no le da un cheque en blanco a la convención, ¿no? Sino que la convención le pregunta a la ciudadanía, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que hicimos, ¿no? Podrá haber acuerdo o desacuerdo con la propuesta de la convención. Y permíteme preguntar, ¿pero qué pasa si este trabajo de un año, 9 meses más 3 posibles, ¿no? Se extiende, trabajan desde abril, mayo hasta mayo de 2020 y la ciudadanía dice, aquí está nuestra propuesta, y la ciudadanía dice, no, rechazo? Claro, es una posibilidad, opción. Es una opción, por lo tanto la ley tendrá que regular lo que pasa en ese caso, abriendo las opciones, o se acaba el proceso, o se elegirá una nueva convención, o se les da más plazo para poder llegar a los acuerdos necesarios, pero eso tiene que estar regulado antes, ¿no? Claro, no vamos a llegar a improvisar, ¿no? Exactamente, tiene que estar regulado antes de que se convoque plebiscito. Ahora, una cosa importante en ese plebiscito es que no simplemente se preguntará sí o no, si pueden haber una serie de preguntas. Hay algunos temas en los que seguramente la convención no va a llegar a acuerdo. Un ejemplo, va a haber acuerdo en que tengamos un presidente de la República, ¿no es cierto? Nadie va a proponer una monarquía absoluta. Ya. Va a haber acuerdo en que el presidente sea elegido, va a haber acuerdo en que sea elegido por mayoría absoluta, porque ese es mucho tiempo que esa es la tradición chilena. Ya. Pero probablemente no haya acuerdo en cuánto va a durar el presidente, 4 años, 6 años,
con reelección, sin reelección. Bueno, ese tipo de cosas pueden someterse a plebiscito. Entonces, por ejemplo, pregunta 1, ¿usted aprueba la Constitución propuesta? Pregunta 2, ¿quiere que el presidente sea reelegido? Pregunta 3, ¿durará 4 o 6 años? Y así se pueden preguntar una serie de cosas. O sea, interesante. Sí. Esto se puede convertir también en una serie de regulaciones directas de la ciudadanía respecto a próximas decisiones en este ámbito. Ahora, ¿cómo visualiza el panorama, Juan Pablo, en lo que viene? Ya hay un acuerdo, ya está este acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Todavía creo que se está asentando en la población en general. La gente está entendiendo, estamos todos aprendiendo de esto, asumiendo lo que viene y también bajando los niveles de ansiedad, de demanda, de insatisfacción. Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo visualiza en este aspecto? Yo creo que ahora lo que se viene es que se afine el tema, porque hemos dicho muchas cosas que están abiertas, cuántos son, cómo se integran los pueblos indígenas, por ejemplo, hay cosas que todavía tienen que afinarse. El acuerdo es el punto de partida, pero tiene que afinarse, concretarse en una reforma constitucional, concretarse en una ley que regule la convención, ¿no? Y luego vienen todas las discusiones de fondo, porque hasta ahora hemos estado hablando del cómo hacemos las cosas, pero no de cuál va a ser el contenido de la Constitución. Habrá que definir, por ejemplo, el tema de qué poder van a tener las regiones, cómo se van a integrar los pueblos indígenas, el tema del Estado plurinacional, cuál va a ser el régimen político. Seguimos con un hiperpresidencialismo como tenemos hasta ahora, porque hay otras alternativas en el mundo, el semipresidencial, por ejemplo, qué tipo de derechos van a estar consagrados en la Constitución. Entonces, se vienen una serie de discusiones de fondo. Y en ese sentido, a la hora de elegir a aquellos asambleístas que nos van a representar a todos, porque si todos podemos participar de las elecciones, tenemos que sentirnos también representados como ciudadanos. La consigna ahí es que sean personas que tengan un conocimiento técnico, que el ciudadano común que quiere participar y lo pueda hacer, pero ¿cómo llegamos a acuerdos sin tener ciertas bases ahí? Porque si tienes más de 21 años, o sea, perfectamente puede ser un universitario por ponerte en un escenario que está en un proceso de formación. Claro, yo creo que es bien importante distinguir el rol de los técnicos del rol de la ciudadanía. O sea, los técnicos podemos aportar en escribir algo que quede bien redactado, que no vaya a generar problemas después de interpretación, pero ¿cuál es el contenido de eso? Bueno, eso es sabiduría popular, por así decir, es sabiduría de la ciudadanía, ¿no? Eso no requiere una experticia técnica. Ahora, junto con el proceso de los constituyentes, es importante cuando votemos de saber cuál es la línea de orientación de la persona con la cual votemos, pero que se abran también espacios de participación, ¿no? Cabildos, asambleas que se están haciendo, bueno, tendrán que seguir haciéndose mientras trabaja la convención, y mecanismos transparentes para ir recogiendo todo el aporte que hagan los ciudadanos en esas discusiones. ¿Cuál es la diferencia de lo que ocurrió en el gobierno anterior, en el último lapso del gobierno de Michelle Bachelet, que hubo una serie de encuentros autoconvocados? Autoconvocados, claro. Sí. ¿En qué quedó eso? Entiendo que no prosperó, pero ¿ese era una especie de ensayo general de lo que pudo ocurrir después? Mira, ¿qué es lo que ocurrió ahí? El gobierno convocó un proceso constituyente organizado en 3 etapas: los encuentros locales autoconvocados, que se hacían en las casas, en sedes, en la universidad se hicieron algunos. En iglesias. Claro. Después eso se resume a nivel provincial primero, los cabildos provinciales, y luego los cabildos regionales, ¿ya? Todo eso fue bien transparente, con participación ciudadana, pero ¿qué pasó ahí? 2 cosas. Uno, solamente participaron la gente que estaba a favor del gobierno, y eso ya le quitó legitimidad al proceso, porque la Constitución tiene que ser de todos y no de un grupo. Así es. Y segundo problema es qué es lo que pasó con todos esos insumos, ¿no? Eso quedó un poco en la nebulosa. O sea, el gobierno de Bachelet presentó 2 proyectos de reforma constitucional, uno de forma, en que algo muy parecido a lo de ahora, porque habla, la palabra convención constituyente viene de ese proyecto, ¿no? No avanzaba si iba a ser elegido o no, pero sí instaló el tema de la convención. Y uno, eso era de forma, y también uno de fondo. Alcanzó a presentar la última semana, una semana antes de dejar el cargo, un proyecto de reforma constitucional, pero que era una constitución completa. Dice, cambias el capítulo primero por este, el capítulo segundo por este, así era la constitución entera. Ahora, eso, ¿de dónde salió? Y ahí es donde llega el tema de la transparencia. Porque a lo mejor recogió la experiencia de los cabildos, o a lo mejor lo pusieron entre 2 personas en el segundo piso de la moneda, no tenemos idea.
Y además, entonces, junto con la participación, tiene un mecanismo de transparencia para ver qué pasa con todo eso. y básicamente un saludo a la bandera, porque una semana antes de dejar el gobierno no podía prosperar mucho, ¿no? Así es. Bueno, tremendamente interesante. Para terminar y brevemente, para que la ciudadanía en general siga aprendiendo, ¿cierto? Informándose, educando. ¿Qué recomienda usted? ¿Realmente comprar la Constitución, estudiarla, compararla con constituciones de países de Latinoamérica? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo creo que leer la Constitución no es algo fácil, no es una novela. O sea, claro. A mí como constitucionalista me gusta que sea el libro más vendido, interesante, entretenido. Se sienten Pero claro, pero la verdad, rockstar. pero la verdad es que es algo difícil de leer. O sea, los estudiantes de Derecho nos tomamos 3 semestres en explicarles el artículo primero, no estamos mes, porque cada palabra significa de dónde viene esto y por qué, y quién lo dijo, quién lo propuso, y qué dice en otro país. Entonces, no es algo de lectura simple. Aparte es grande, es una... Claro, entonces más que leerlo así es buscar explicaciones, que hay libros que explican la Constitución, ahora están saliendo infografías, material, yo creo que por ahí es el tema de informarse. Pero hoy día, afortunadamente, el tema relevante ya no es tanto el contenido de la Constitución actual, sino que cuál es el contenido que queremos a futuro. Entonces, más que informarse de qué dice la Constitución, hay que ir pensando en qué alternativas existen. Y motivarse a participar, ¿no? Así es, motivarse a participar en las instancias que se vayan generando, que seguramente van a surgir de muchos tipos. No como decía, darle un cheque en blanco a la convención, votamos y nos quedamos tranquilos. No, participar activamente, tener un rol ciudadano activo, yo creo que eso es un llamado también a la comunidad en general, siempre en forma pacífica, pero es una oportunidad para todos los ciudadanos, que nadie te diga mañana, oye, yo no pude participar, no tuve dónde. Creo que las oportunidades se van a abrir, las instancias, para que todos puedan aportar ese granito de arena también, ¿no? Hay Así que votar es. informado. Así es. Bueno, agradecer a Juan Pablo Beca su visita hoy a nuestro programa. Y muy ilustrativo. Sí, totalmente. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, agradecer también a nuestra audiencia, recordarles que pueden sintonizar nuevamente este programa, que se va a retransmitir el sábado a las 10 de la mañana, aquí Así en es. El Conquistador Temuco. Y en todas las redes sociales de la Universidad Católica de Temuco van a estar disponibles ya a partir de mañana, lo pueden ver, revisar, repetir, todo lo que quieran. Y compártanlo, la información es poder, como periodista se los digo. Así es. Bueno, ha sido un agrado, Francisco Javier. como Mucho gusto siempre. estar de vuelta, Gloria. Muchas gracias de nuevo, Juan Pablo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Será hasta el próximo programa de Señal UCT. Que estén muy bien. Chau, chau. Hemos presentado Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco, programa de conversación misceláneo con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes de 15 a 16 horas por El Conquistador FM.